la parte última. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar, mejor dicho, vamos a continuar. Aquí me están diciendo que haga así. Pues funciona. La maestra de mis hijos decía, escuchad, escolteu el silenci, escuchad el silencio. Muy bien. Venga, buenas tardes a todos y a todos de nuevo, a todos y a todas. Vamos a empezar la última de las conferencias plenarias que corre a cargo de la compañera, de la profesora Anabel Forte del TEI. Bien, Anabel Forte, yo no la conocía, no lo conocía personalmente, aunque está en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valencia, donde yo estuve asociado ya hace un porrón de años. Pues claro, ya era muy jovencita. Pero tiene por compañeras del departamento, compañeros, a personas que han sido profesores míos o compañeros míos también en aquella época. Tuve ocasión de participar en la entrega de premios de la fase autonómica de la Olimpiada de este año en La Nucía, donde ella fue invitada y ofreció a los chavales participantes una pequeña charla que me gustó mucho y que ahora pues está con nosotros en esta clausura de las 20 Jaén de Valencia. Voy a leer el pequeño currículum que ella nos ha proporcionado para que os lo transmita. Anabel Forte es licenciada en Matemáticas y Estadística y doctora en Matemáticas por la Universitat de Valencia. Tras un periodo postdoctoral en la Universitat Jaume I de Castellón, regresó a la Universitat de Valencia para desarrollar su labor docente e investigadora en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Su investigación se centra en el desarrollo de técnicas estadísticas que permitan entender cuál es la mejor forma de modelizar matemáticamente un proceso de interés. En esta área ha colaborado con grupos de investigación tanto europeos como de Estados Unidos y Australia. Actualmente es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioestadística. Es editora del Boletín de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, BIO, y editora asociada de la revista Biometrics. Como divulgadora participa habitualmente en el programa Raíz de 5, de Radio 5, en la tertulia científica del programa Próxima Parada de radio de Apunt, y es autora del blog Valles Ana, Estadística casi por todas partes, que fue galardonado como mejor blog en ciencia en los premios 20 Blogs, edición 2021. Además, forma parte del proyecto de fomento de la estadística y la ciencia de datos Star Wars, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Y esto es todo. Os dejo con Anabel. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, pues lo primero de todo quería dar las gracias al comité científico por tenerme aquí, por haberme invitado. Me hace muchísima ilusión estar en esta jornada. Cerrándolas me da mucho vértigo, pero bueno, pues llegaremos. Y también quiero dar las gracias a todos los chicos y chicas. Ya lo han hecho, pero por favor un aplauso porque sin ellos no habría sido posible. Pero no guardéis los aplausos porque quiero uno muy especial antes de empezar. Y es un aplauso para todos vosotros y todas vosotras. ¿Por qué?
porque realmente la parte que más me emociona de estar aquí es estar compartiendo un espacio con quienes de verdad hacéis posible que cuando, bueno, nosotros los recibimos en primero de carrera, pero los recibimos allí porque les habéis insuflado la semillita de que les gustan las matemáticas, de que van a estar bien allí, que les va a gustar lo que van a hacer y sois sus referentes. Y creo que eso es muy, muy importante. Entonces, por favor, quiero un aplauso muy grande para todos vosotros. Así es que, nada, pues eso, yo estoy emocionada, ahora veremos a ver cómo sale esto, espero que bien. Bueno, aquí había un pequeño, bueno, pues para que están mis datos, si alguien necesita contactar conmigo en algún momento, preguntarme algo. Estoy aprendiendo a decir que no, igual me pilláis todavía en el proceso, pero bueno. Bueno, la cuestión es que lo que yo quería deciros de aquí es, cuando yo empecé en esto de la divulgación, cuando me lancé a divulgar, en Twitter quise poner, en realidad, Vallesana, ¿no? Lo que pasa es que Twitter me lo cambió, me puso Ana Valles, la gente me tiene en los teléfonos como Ana Valles, como si Valles fuera mi apellido. He llegado a ir a un hotel que me habían reservado y que estuviera mi nombre como Ana Valles y no como Ana Belforte. No pasa nada, pero lo que quiero que entendáis de aquí es que yo básicamente no soy familia de Valles, es a donde voy, sino que soy fan de Valles. Y también quería contaros que estoy muy preocupada, porque ni traigo pompas de jabón, ni voy a bailar. Haceros pensar igual sí, pero a Charly se le dio mejor que a mí, así es que... Bueno, entonces lo que quiero es que, como ya sabéis que soy fan de Valles, porque ya os lo he dicho, quiero que me ayudéis a animarme un poco y voy a pediros un favor. Necesito que me ayudéis a recitar el teorema de Valles, ¿vale? Porque esto a mí me da mucha fuerza, sí. Entonces, ahora. Vale, entonces, vamos todos. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A partido la probabilidad de B. Gracias. Y ahora que ya tengo ánimo y que ya... le podríamos un marco, ¿eh? Esto le podríamos poner un marquito, lo podríamos decorar ya y dejarlo ahí toda la presentación y yo os hablo de otra cosa porque es muy bonito. Pero, ¿qué es A en ese teorema? Esto de cuando os he dicho que os voy a hacer pensar un poco. ¿Y B? B es la condición, ¿no? A es la probabilidad de lo que, o sea, es aquello que quiero ver, B es la condición que se da. Vale, bien. ¿Y un ejemplo? Esto los que han estado en el taller conmigo esta mañana saben cuál es el ejemplo básico. ¿Cuál es el que siempre se pone? A ver quién se anima. En los dados, ese siempre sale. La probabilidad de que salga 2 si sabemos que ha salido un número par. Ese es fácil. Pero ahora con la pandemia hay uno más jugoso. ¿No? Estar enfermo dado que ha salido positivo o que haya salido positivo dado que estoy enfermo, ¿no? Ese es el típico del teorema de Valles. Pero, ¿qué me diríais si os digo que ese no es la idea del teorema de Valles? Y que además el teorema no es solo de Valles, es de alguien más. Entonces, dejadme que os cuente un poco cómo se gesta todo esto del teorema de Valles y que eso me permita explicaros un poco cuál es la filosofía que hay detrás. Y yo, bueno, pues cuando empiezo a contar este tipo de cosas, a mí me gusta mucho empezar por la parte histórica, contar un poco de la historia que hay detrás. Y la historia que hay detrás empieza un poco con Galileo. Seguro que esta frase la habéis escuchado, ¿no?
que es la naturaleza está escrita con el lenguaje de las matemáticas. Y estas son unas cosas que podemos tenerlas más, menos claras, a lo largo de la historia se han podido tener más o menos claras, pero una persona que lo tuvo clarísimo fue Newton. Newton sabía que la naturaleza, los planetas, todo estaba escrito en el lenguaje matemático. Y además, Newton buscaba en esas matemáticas, porque esto es muy curioso, cuando Newton vivíamos en una época donde todavía la religión era una de las cosas más importantes de toda la sociedad. Y él lo que buscaba, lo que intentaba, era buscar a Dios en esa búsqueda de las matemáticas, porque al fin y al cabo lo que él quería pensar era que si había una fórmula matemática que podía explicarlo todo, eso tenía que haber habido alguien que lo pensase así previamente. Entonces, en realidad, Newton estaba intentando explicar la naturaleza con el lenguaje de las matemáticas para, como decía Galileo, buscar a Dios y ese lenguaje que había utilizado para crearnos. Lo que pasa es que esto, bueno, pues era una cosa que no a todo el mundo le hacía demasiada gracia. Y el obispo, George Berkeley, que tiene una universidad a su nombre, decía que esta gente, que eran unos flipaos, básicamente. Venía a decir que eso de querer buscar a Dios en las matemáticas, que era un absurdo, que en Dios había que creer y punto. Y criticaba tanto la parte filosófica del pensamiento de Newton, como ya puestos, pues toda la parte del cálculo y demás, que eso no tenía fundamento. Claro, esto, pues había como dos bandos, había gente que pensaba que sí, que había que buscar las matemáticas en todo, y estaban estos que no. Y en esto que aparece un reverendo, que se llamaba Thomas Bayes, y que un día escribe un artículo intentando rebatir todo lo que Berkeley había dicho sobre Newton y sobre otros contemporáneos suyos, que pensaban un poco en la misma línea. Thomas lo que hace es, bueno, pues eso, escribir un tratado muy grande, que en un principio es completamente anónimo, ¿vale? Y dejadme que os sitúe un poco, ¿vale? Porque empezamos a hablar de Thomas, escribe sobre Newton, pero ¿quién era Thomas Bayes? Thomas Bayes, lo primero es que no sabemos ni si era este señor. Ese es el primer escollo que tenemos en esta historia. Resulta que esta foto se extrajo de un libro que había escrito un señor que se apellidaba O'Donnell y que había querido trazar la historia de las matemáticas en los seguros, ¿vale? Entonces había estado escribiendo sobre los distintos matemáticos que a lo largo de la historia habían contribuido a los seguros. Pero no daba ninguna fuente. La foto del señor Thomas Bayes estaba allí, pero no había absolutamente ninguna fuente de dónde se había sacado esa foto. Un buen día, el Instituto de Estadística Matemática americano decidió que iba a hacer una encuesta entre sus socios para ver qué pensaban sobre la foto de Bayes. Y llegaron a algunas respuestas muy interesantes. Por ejemplo, había un profesor, el profesor Belrose, que dijo que si comparábamos a Bayes con otros contemporáneos de la época, normalmente todos llevaban peluca, la típica peluca blanca, estamos hablando de, nació en 1702, murió en 1761, bueno, pues todos llevaban esa peluca blanca, a Thomas Bayes no se le ve esa peluca. Además, la túnica que lleva de sacerdote, por lo visto, por lo que dice este profesor, en esa época estaba un poco pasada de moda. Así es que puede ser que no sea Bayes. Pero además es que Stigler, que es un historiador de la estadística, bueno, es historiador de la ciencia en general, pero en particular de las matemáticas y la estadística, Stigler dice que lo que se le atribuye a como que Bayes lo había desarrollado, lo había perfeccionado, mejor dicho, unas fórmulas dentro del cálculo en los seguros, pues resulta que esas fórmulas se desarrollaron como bastantes años después de que Bayes muriese. Así es que o había sido un visionario y había arreglado las fórmulas antes de que se creasen, o igual ahí no cuadra algo. Entonces, lo primero es que no sabemos muy bien quién era Bayes. Era, sí que sabemos, un reverendo presbiteriano que vivía en el Londres de ese principio del siglo XVIII y que tenía varias inquietudes. Además de la de defender a Newton y escribir ese tratado sobre Newton, él también buscaba a Dios y sobre todo buscaba,
Bueno, esto sabéis, ¿no? Lo del castigo divino, que Dios nos castigaba a todos y todas esas cosas. Bueno, pues en esa época él decía que no, que Dios no podía estar detrás de la causa de los castigos, y él intentaba buscar cómo demostrar eso, que Dios existía pero no estaba detrás de los castigos. Demostrar los trabajos de Newton o defender a Newton, problemas de apuestas que eran muy típicos en esa época, o en busca de las causas de cualquier cosa que nos pasaban, en el fondo un poco la misma idea que tenía Newton. Cualquiera de esas ideas eran las que estaban detrás de que a Bayes le gustaran tanto las matemáticas como le gustaban a Newton, ¿vale? Y él un poco empieza a desarrollar pues, cosillas matemáticas, muy pocas. Estaba el tratado que os había contado antes, que había hecho para defender a Newton, que además en un principio era anónimo, aunque realmente llega un momento en el que el British Museum incluso lo declara como de Bayes, y además se considera que fue la razón de que Bayes acabase entrando en la Royal Society, que era una cosa muy rara, pues imaginaros que, o sea, vosotros si no os publicáis, mal, ¿no? Los que trabajáis en la universidad, los que hacéis cosas de didáctica, si no publicáis, ¿cómo os va? Regular. Pues entonces a ellos les pasaba lo mismo, si no publicaban, lo de ir a la Royal Society no estaba muy bien visto. Pues Bayes un poco entró allí, se supone que por aquel tratado. Pero no hace nada más, matemáticamente no hace nada más. Pero cuando muere, deja entre sus papeles a un amigo suyo, Richard Price, que además lo tenéis aquí. ¿Veis la peluca blanca que os decía? Esta era la típica imagen de los reverendos de la época. Bueno, Richard Price había sido muy amigo de Bayes y Bayes le deja 100 libras, que me imagino que para la época sería mucho, no lo sé, y le deja un montón de papeles. Y Richard se pone a buscar allí entre los papeles y encuentra algo que le llama mucho la atención y le escribe a John Canton de la Royal Society para decirle que ha encontrado esos papeles y que merece la pena que se publiquen, ¿vale? ¿Qué había en esos papeles? En esos papeles, básicamente, estaba la siguiente idea. Dejadme que os cuente. Imaginemos que estamos aburridos, ahora va a llegar el verano, vamos a descansar, vamos a desconectar de todo, no vais a preparar nada en verano, no, porque los profesores tenéis muchas vacaciones, ¿verdad? Y no hacéis nada, de nada. Pues en ese tiempo que no hacéis nada de nada, imaginaros que queréis investigar, ¿no? Y nos sentamos y yo me vendo os vendáis los ojos y ponéis un panel de 1 metro por 1 metro y decidís lanzar un dardo, ¿no? Vamos a contextualizar, o sea, va a caer seguro dentro del cuadrado, ¿vale? Hacer un acto de fe. Va a caer seguro dentro del cuadrado, y además va a caer en cualquier parte del cuadrado aleatoriamente, ¿vale? Entonces él decía, si yo lanzo un dardo, claro, yo me puedo quitar la venda y ver dónde ha caído el dardo, y ya está, ya sabría dónde está. Pero vamos a no quitarnos la venda. Vamos a llamar a un compañero, que también se está aburriendo porque también tiene muchas vacaciones. Y se va a venir allí y le vamos a decir, venga, ayúdame a decir dónde ha caído el dardo. O sea, queremos averiguar dónde ha caído el dardo, ¿vale? Entonces, eso es equivalente, podríamos hacerlo, o sea, hay que hacerlo en 2 veces, digamos. Lo primero vamos a ver cuál es la componente horizontal, ¿vale? En qué posición ha caído horizontalmente. Y entonces, simplemente, si trazamos una recta vertical paralela a uno de los lados, pues vemos que cae en lo vamos a llamar cita, que es que a mí me gustan mucho las letras griegas, yo no sé a vosotros, pero llamamos cita. Vale, entonces esa sería la posición horizontal. Vale. ¿Qué hacemos? Comenzamos a lanzar dardos. También van a caer en cualquier sitio. Y nuestro compañero o nuestra compañera lo que nos va a ir diciendo es si han caído a la izquierda o a la derecha, ¿vale? De hecho, bueno, podemos clasificarlo simplemente como si ha caído a la izquierda o no. Que esto es una cosa muy importante cuando contamos cosas cuando empezamos a hablar de variables. Es importante definir qué variable es la que queremos medir. Entonces, si aquí hablamos de la variable cae a la izquierda, pues siempre vamos a estar hablando de, por ejemplo, 0 o 1. ¿Cae a la izquierda o no cae a la izquierda? ¿Vale? Entonces, podríamos definirlo así. Empieza a tirar, cae a la izquierda, cae a la derecha, vamos viendo dónde cae, ¿vale?
Y aquí tengo que hacer un disclaimer, lo he puesto en castellano, porque me he encontrado cómo se llamaba, lo de descargo de responsabilidad. Los puntos de esta imagen, no sé si está Pablo Beltrán por aquí. No, sí está. Pablo, esto lo puse antes de que tuviéramos la conversación de anoche. Los puntos no están al azar, he sido una tramposa, ¿vale? Los puntos los he puesto yo a ojo. Esto es que es un ejercicio muy chulo y que quería aprovechar para comentarlo mientras entrábamos en esto, y es que a veces cuando hablamos de azar, de lanzar algo aleatoriamente, a veces no es del todo aleatorio. Podemos jugar a poner los puntos nosotros y seguramente cuando los ponemos nosotros tendrán un orden mucho más concreto que cuando realmente caen al azar. Y que de repente haya una racha de 3 caras seguidas en un lanzamiento de monedas puede que sea más natural que salga cara cruz, cara cruz, cara cruz, ¿vale? Más al azar. Entonces, bueno, pues que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo quería deciros aquí que me perdonéis, pero que no lo he hecho al azar de verdad y he puesto yo los puntos, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que queríamos saber? Queríamos saber cita, ¿no? Si conociéramos cita, si tuviéramos el problema inverso, sería muy fácil dar una probabilidad a que a un lado o al otro hayan caído una cantidad de puntos dada. Esto es lo que se conoce como la distribución binomial, ¿vale? Y entonces, si yo sé que cita es 0,6 y hago 10 lanzamientos, que son los que yo había hecho, pues podemos ver cómo el valor más probable es el 6, que caigan 6 a la izquierda, que eran los puntos azules, ¿vale? Que haya 6 puntos azules sería el valor más probable, ¿vale? Pero nuestro objetivo no es ese. Queremos saber cita. No tenemos cita y queremos saber cómo se distribuye la cantidad de puntos. Entonces, nuestro objetivo es otro diferente. Y aquí entra en juego uno de los problemas más importantes de toda la base estadística, de todo lo que hacemos en estadística. Encontrar la probabilidad inversa, la búsqueda de las causas, el por qué pasan las cosas. A partir de lo que observamos, tratamos de encontrar esas causas, ¿vale? Aquí hubo 2 personajes, hay muchos, ha habido muchos matemáticos involucrados en esta tarea. Uno de ellos era Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli buscaba precisamente un ejemplo muy parecido. Él quizás no puso, bueno, tengo que decir que el ejemplo de los dardos, Bayes no puso un ejemplo con dardos, ese me lo he inventado. Él puso un ejemplo con una mesa cuadrada de 1 metro por 1 metro y lanzar bolitas de papel hacia atrás. Y hubo quien, para reírse de él, decía que era una mesa de billar. Era como jugar al billar, ¿no? Decían que hacía cosas como jugar al billar. Bueno, pero Jacob trabajaba igual con la misma idea. De hecho, es el inventor de la binomial, ¿no? Entonces, él hacía un poco más o menos lo mismo y trataba de buscar el valor de cita también, pero lo que hacía era tratar de saber cuántos valores, cuántos dardos yo tendría que tirar para poder establecer el valor de cita con una precisión dada. O sea, ¿os acordáis de la ley de los grandes números? ¿Os suena? Esto de que cuanto más cosas haga, o sea, cuanto más datos vea, más seguro estaré. Pues de eso es de lo que se trataba Bernoulli. Él fue el que pensó en la ley de los grandes números y a partir de ella dijo, bueno, pues vamos a ver cuántos lanzamientos de dardos yo necesitaría para hacer esto. Claro, ¿qué pasa? Que la binomial es una distribución que ahora la veremos, una señora distribución donde hay muchos cálculos que hacer, mucha combinatoria, muchos factoriales, muchas multiplicaciones. Y los de Casio no estaban por allí. Así es que no era fácil. Con lo cual, entre la dificultad que conllevaba y que, bueno, pues era un problema difícil, él se dio cuenta que los números que le salían como para establecer una precisión buena para esa cita eran del orden de pues 25.500 dardos, igual se nos van todas las vacaciones, os lo digo. 25.500 dardos había que lanzar para quedarnos, con esa probabilidad de 0,6, para quedarnos a 2 centímetros por arriba o por abajo del valor real, que era una auténtica barbaridad. Y aún así, el método que tenía Bernoulli seguía basándose en la observación de los datos únicamente, pero no hablaba de la probabilidad realmente de la causa, no estaba trabajando con la causa, seguía mirando datos solamente. Y además
¿Cómo tienen que cambiar los datos? No, porque cuando yo lanzo dardos, si lanzo 10, no lanzo más, ¿no? Pero él buscaba, no, ¿cuántos más tengo que lanzar? En la misma línea estuvo trabajando Abraham de Moivre. Abraham de Moivre tiene una cosa muy bonita y es, Abraham era francés, pero esto no es bonito, porque lo exiliaron, lo echaron fuera de Francia. Entonces esto no es bonito, pero lo bueno que tenía es que Francia e Inglaterra en aquella época tenían idiomas distintos y ciencia muy apartada la una de la otra. Pero de Moivre, al ser francés, pero vivir en Inglaterra, escribía en inglés y escribía en francés. De manera que sus libros se podían leer en los dos países. Y veremos que eso juega un papel fundamental en esta historia. La cuestión es que Abraham había estado trabajando en la misma idea, de una manera, igual que Bernoulli, pero de una manera un pelín diferente. Fijaros, él quería buscar una fórmula para aproximar esa distribución. Y cuantos más puntos tuviera, que claro, una binomial, cuantos más puntos tienen, peor, poder aproximarla mejor. ¿Qué forma veis ahí? La campana de Gauss. Se ve obvio, ¿no? Pues en esa época no era tan obvio. De hecho, Gauss ni se la había planteado todavía. De Moivre llega a la fórmula de la normal mucho antes que Gauss, buscando esto. Lo que pasa es que él no la llama normal ni está pensando en eso. Él simplemente quiere un método para hacer lo mismo que hacía Bernoulli, es decir, estimar el número de datos que necesitaría para aproximarse lo suficiente al valor de zeta. ¿Vale? Pero de nuevo está pensando, fijaros, querían calcular la probabilidad de que zeta estuviera en un sitio o en otro, pero siguen pensando en cuántos datos necesito. O sea, siguen enfocándolo todo desde el punto de vista de los datos. Dejadme que os diga dos curiosidades. La primera es, como decía, lo de la normal, la campana de Gauss, y la otra es que es una cosa que a mí me gusta mucho. Seguramente, o sea, aquí me voy a colar seguro que lo habéis pensado un montón de veces y no, pero es que esta cosa me parece muy bonita, la tengo que contar. ¿Sabéis de dónde viene el término binomial? Porque Bernoulli, la distribución de Bernoulli, de lo de los ceros y los unos, está claro. ¿Pero binomial? Del binomio de Newton. Porque si ponemos el binomio de Newton, cada uno de los términos del binomio de Newton es una probabilidad de uno de los valores del espacio muestral de la binomial. Es decir, si yo lanzo 10 dardos, ¿vale? Pues sería como elevar a 10, y A y B serían la probabilidad de caer a la izquierda y la probabilidad de caer a la derecha, ¿vale? Y entonces, en el fondo, estamos relacionando de cuántas maneras pueden caer 10 dardos lanzados y estamos haciendo lo mismo que hacer el binomio, cuando le decimos lo de el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo, ¿no? Pues eso se puede relacionar también con la distribución binomial. Pero volvamos, que me pierdo. El caso es que ellos siguen pensando en frecuencias, no están llegando a lo que realmente se buscaba. Y Bayes quería poner el foco sobre zeta. Bayes lo que quería era poder decir, vale, ¿qué probabilidad hay de que ese zeta esté en un intervalo concreto? Con mis datos. Mis datos ya están observados. Yo he observado 10 datos, no he observado 25.500, ni he observado 100 ni 200, he observado 10. ¿Cómo puedo saber cuál es la probabilidad de que zeta esté en ese espacio? Lo que le pasó a Bayes es que puso, esto lo dice Stigler y me parece una alegoría muy bonita, y es que él puso la llave para abrir el mundo de la inferencia estadística, porque en el fondo no nos engañemos, esto es lo que hace la inferencia estadística. Cuando hacemos estadística, lo que estamos intentando es dar la probabilidad de pues, que el tabaco afecte al cáncer de pulmón, o que cuál es la causa de determinada enfermedad, o cuál es la causa de que se caiga un edificio, ¿no? O sea, cualquier cosa que estemos buscando dar probabilidad de encontrar la causa es lo que se hace en inferencia estadística. Y Bayes puso la llave, pero no abrió la puerta. Se quedó ahí. Bayes era bastante desconocido, Bayes vivía en una época en la que, bueno, pues esto de la probabilidad tiraba bastante para atrás, con lo cual no se le sigue mucho y se acaba el tema ahí. Y tuvo que venir otro matemático, ahora francés, y aquí es donde llega la conexión con De Moivre. Laplace, que es nuestro siguiente protagonista, no sabía nada de Bayes. No había oído hablar de él en la vida. Bayes había publicado en inglés en el Philosophical Transaction de
de la Royal Society, no sabían nada el uno del otro. Pero Laplace empieza a pensar en el mismo problema motivado por el mismo libro que había leído Bayes, que era el libro de Chances de Moivre. Y empiezan ahí a aparecer las conexiones. Laplace se empeña, el mentor de Laplace era D'Alembert, y D'Alembert le propone un problema. Y es, ¿sabéis por qué no colapsa el universo? ¿Cuál es la probabilidad de que el universo colapse sobre sí mismo? Por lo menos el sistema solar. Ellos decían, en esa época empezaron a elucubrar que aquello que no era estable, que en cualquier momento Júpiter podría caer sobre la Tierra, sobre el Sol, que aquello... ¿Por qué? Porque se habían empezado a recopilar datos. Bueno, de hecho Newton, para que os hagáis una idea, Newton decía que eso era cosa de Dios totalmente, que si no se nos caían los planetas encima era cosa del equilibrio que tenía montado. En realidad no pasaba eso. En realidad lo que pasaba era que los datos que se habían observado, y de eso fue de lo que se dio cuenta Laplace, eran datos totalmente llenos de incertidumbre. Pensadlo, los datos sobre el universo llevaban recopilándose desde los tiempos más antiguos, con telescopios de todo tipo, ¿vale? Unos en China, otros en Europa, otros no sé dónde. ¿Vosotros creéis que se puede hacer un estudio serio con eso? ¿Con datos cada uno de su padre y de su madre? No. Claro, les salían cosas como que aquello se iba a caer, que iba a colapsar, que no había nada que hacer. Pero Laplace empezó a pensar que había que medir bien, había que volver a eso. Los datos son los que son, pero yo voy a pensar en la incertidumbre que hay, voy a pensar en cómo puedo saber la probabilidad de que al final el universo colapse. Y él sabía, lo tenía muy claro, que la única solución posible era utilizar esa probabilidad inversa, volver a la probabilidad inversa. Así es que lo hace como en 3 pasos, hace 3 intentos. La primera versión de esta probabilidad que me ayuda a entender por qué no colapsan los planetas es de 1774 y la conocemos todos. ¿Cuántas veces habéis enseñado la regla de Laplace? Pues ese es el primer intento que hace Laplace y en el fondo se queda con lo que nosotros hemos un poco después puesto como casos favorables, partido, casos posibles, ¿no? Ese es el primer intento. Después sigue pensando en ello y tiene un encuentro que le abre las puertas de todo. El encuentro es en 1781 con Richard Price. ¿Os acordáis quién era Richard Price? El amigo de Bayes, que había propuesto publicar ese artículo del de los dardos o el del billar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hablando con Price descubre el teorema de Bayes y empieza a indagar en el teorema de Bayes. Y a partir de ahí, fijaros que pasa todavía un tiempo, pero empieza a desarrollar lo que será la versión definitiva del teorema de Bayes, que no deberíamos llamar de Bayes, sino que deberíamos llamar de Laplace. ¿Por qué lo llamamos de Bayes? Básicamente por una cuestión de generosidad de Laplace en este caso. Laplace dijo que la clave de todo se la había dado el artículo de Bayes. ¿Por qué? Porque en el artículo de Bayes, Bayes hablaba de una probabilidad a priori, que era algo de lo que no había hablado nadie nunca y que a nadie se le había pasado por la cabeza. ¿Qué es esa probabilidad a priori? Pues sería pensar cuál es nuestra intuición acerca de Zeta. A lo mejor yo sé que tengo un lanzamiento un poco sesgado. Podría saber más o menos si Zeta había caído más a la izquierda o a la derecha, ¿no? O a lo mejor yo no sé absolutamente nada. Pienso que Zeta ha podido caer en cualquier lado, ¿no? Eso era la distribución a priori. Laplace, la clave se la da a esa distribución a priori. Entonces ahí es donde empieza un poco a generar ese teorema que realmente, y aquí es donde viene lo que os decía al principio, no era la fórmula, esto es la idea que hay detrás. Yo sé algo sobre la causa, observo y ahora sé algo más sobre la causa. Y este es realmente cómo se pensó el teorema de Bayes. Esta es la idea detrás del teorema de Bayes. La probabilidad de la causa, dados los datos, es igual a la probabilidad de los datos, dado la causa. Esa es la binomial, esa es la fácil. Esa es la que seguro que puedo calcular.
por la probabilidad de la causa, que es esa probabilidad a priori, y dividido la probabilidad de los datos. ¿Vale? Vamos a verlo por partes. La causa en nuestro caso era cita, ¿vale? Por centrarlo. La probabilidad a priori, yo sé algo sobre la causa, ¿vale? Ya tenemos esa. La probabilidad de los datos dado esa causa, dado ese valor concreto de cita, sería lo que observo, lo llamamos, en este caso tenemos 10 puntos azules, lo llamaríamos verosimilitud. El ahora sé algo más sobre la causa es lo que llamamos distribución a posteriori. Y luego tenemos ahí esa probabilidad de los datos, que eso lleva machacándonos desde que se inventó el teorema. Porque lo primero que pasó con este teorema es que esa parte de ahí era muy difícil de calcular. Laplace hizo muchísimos cálculos. De hecho, no sé si conocéis la aproximación a las integrales de Laplace, ¿no? La aproximación a las integrales de Laplace las inventa un poco en esta línea, intentando resolver esa probabilidad que muchas veces involucraba integrales imposibles de calcular, ¿vale? Pero aquí hay un problema. La probabilidad a priori. No. Una probabilidad de algo que no voy a poder observar. ¿Eso qué es? No puedo hablar de frecuencias, no puedo hablar de... Esta chica lo que le pasa es que una niña matemática, muy matemática y mucho matemática, ¿vale? Y no cree en esa probabilidad subjetiva. Este es el gran tabú del teorema de Bayes. Este lo convierte en algo a lo que no se podía utilizar. Eso de la probabilidad de la causa, ¿qué era? Eso era una aberración total y absoluta, porque era algo muy, muy subjetivo. Sin embargo, es un teorema que, a pesar de ser tabú y de que se dijera que no se podía utilizar, ha resultado clave a lo largo de la historia. En primer lugar, para los juicios. Henri Poincaré decía que la única forma, la única herramienta que se podía usar en un juicio y que realmente era válida era el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes aquí juega un papel clave por la siguiente razón. Esta mañana en el taller yo ponía un ejemplo. Imaginaros que tenéis una niña en vuestra clase y encontráis un charco de agua y un gancho de esa niña al lado del charco de agua. ¿Vale? Si la culpable es esa niña, si la culpable de que haya un charco de agua es esa niña, la probabilidad de encontrar el gancho suyo allí al lado es muy alta, ¿no? Porque si ha sido ella, pues seguro que ha estado allí y seguro que se le ha caído el gancho. O puede ser que se le haya caído el gancho, no digamos seguro, pues un 90%, ¿vale? Un 0,9. Vale. ¿Pero esa es la probabilidad que buscaríamos en un juicio? ¿No? Lo que buscamos en un juicio es la probabilidad de que la niña haya hecho el charco, no la probabilidad de que el gancho esté ahí si la niña ha hecho el charco. ¿Vale? Eso, que puede parecer un juego, en realidad es una cosa mucho, mucho más importante de lo que creemos. Y hay un ejemplo que además es muy, muy actual y que es la madre de estos 4 pequeños que fallecieron. La llamaron la peor asesina en serie, la siguen llamando la peor asesina en serie de Australia, porque todos sus hijos fallecieron siendo muy pequeños y se le acusaba de haberlos matado. ¿Vale? No sé si conocéis, bueno, el síndrome de muerte súbita es un síndrome que es en parte genético. Claro, si ella era la culpable, la probabilidad de que los 4 hubieran muerto era grande, porque ella era la culpable, estaba a su lado, habían fallecido. Pero si ella no era la culpable, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que ella no fuese la culpable? Eso no estaba calculado. En base a ese error matemático se la acusó y se la encerró. Sin embargo, ahora, y de hecho hay involucrado en ello una científica española que trabaja allí en Australia, que hace mucho de análisis genético, están buscando realmente si ella fue la que asesinó a los niños o no, porque es muy posible que haya un componente genético que uy, no me sale la palabra, que la absuelva, porque realmente pudieran haber muerto de eso. Este caso está por resolver, todavía hay que trabajar en ello, pero hay un caso
donde ya se demostró lo mismo, un caso de una mujer, Sally Parks, en Estados Unidos, que la acusaron de lo mismo, pasó muchos años en la cárcel, además de la muerte de sus hijos, y al cabo de un tiempo se descubrió que había sido por la misma razón. El síndrome de muerte súbita es más común entre hermanos y, por tanto, podría haber sido de ahí. Diana Kerr, esto se hizo famoso también hace un par de años. A Diana Kerr, como sabéis, la mataron y gracias al teorema de Bayes se supo de nuevo que la causa del asesinato, la probabilidad de que la hubieran matado por un móvil sexual era de un 99,9%. Es decir, el teorema de Bayes está detrás de muchas de estas cuestiones. Aquí me llama mucho la atención el subtítulo, dice, sería así en el 99,9% de los casos. ¿Qué son los casos aquí? Esto lo hablamos en otra, ¿vale? O sea, contamos los errores al transmitir información estadística en los periódicos, que también nos da para un ratito, ¿vale? Bueno, otra de las cosas en las que el teorema de Bayes ayuda es en el control de calidad. Y esto empieza, lamentablemente, con muchas de las cosas que tenemos hoy en día, empieza con una guerra. Y con las armas, cuando se está fabricando munición para las armas, pues tenemos que saber si están en buen estado o no, si las podemos utilizar o no, y un poco lo que pasa en estos casos es que no podemos cogerlas todas. Yo siempre cuento, en mis clases siempre cuento con galletas María. Si yo voy a la fábrica de galletas María y quiero saber que los paquetes de galletas María, o sea, no están las galletas rotas, pues mis hijos no se los he puesto, pero los míos no se las comen si están rotas. Esto va mal, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿tengo que abrir todos los paquetes de galletas María para saber que no están rotas? No, lo que hago es, abro unos cuantos al azar. Pues la primera vez que se hizo esto y desde donde se desarrolla esto, lo que había detrás, la herramienta que había detrás era el teorema de Bayes, pero porque era tabú, no se podía decir. Y hay otro caso todavía más sangrante, que es en los... Aquí. No, este. Ay, espera, que se ha vuelto loco. Aquí, en las primas de los seguros. Imaginaos la situación. No nos gusta la probabilidad subjetiva, no, probabilidad subjetiva para nada. Todo lo calculamos con base a frecuencias, calculamos el número de datos que necesito, como hacían Bernoulli y De Moivre. Calculo el número de datos que necesito para llegar al estar muy cerquita del verdadero valor. Pero ahora imaginar que empiezan, sois los tomadores de una empresa de seguros y empiezan los vuelos comerciales. Esos primeros flamantes aviones que empiezan a volar. ¿Cuál era la probabilidad de que esos aviones se chocaran en el aire? ¿Cero? No había habido ningún choque. ¿No? No, bueno, no era cero, evidentemente. Entonces, la forma en la que se estableció la prima, aunque no se dijo, era el teorema de Bayes. Se buscaba una probabilidad a priori basada en conocimiento experto sobre el comportamiento de los aviones, de lo que se podía saber en ese momento, y entonces se empezaba a trabajar para ir actualizando esa información, ¿vale? Y por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, dicen o estiman que se acabó 2 años antes, o duró 2 años menos, porque Alan Turing, esto habéis visto todos Enigma, ¿no? Descifrando Enigma, Breaking the Code. Pues Turing descifró la máquina Enigma. ¿Y os acordáis un poco de la peli? ¿Os acordáis que había un momento en el que empezaban a hablar entre ellos y empezaban a mirar los mensajes y empezaban a decir, hay palabras que coinciden y siempre saludan a Hitler y eso está siempre en todas, ¿no? Y con eso empiezan a descartar algunas opciones. Lo que hacían, la forma de matemáticamente englobar eso era el teorema de Bayes. Lo que pasa es que Turing, ¿qué dijo? Lo llamó bamburismo. Lo llamó bamburismo porque dijo que se le había ocurrido estando en Banbury y que de ahí le había venido la idea. Pero en realidad no era otra cosa, de nuevo, que el teorema de Bayes. Hay otro ejemplo que no lo he puesto aquí, pero que es muy gracioso también. ¿Os acordáis? Bueno, vosotros seguro que no, o lo habéis oído en las noticias solo. ¿De la bomba de Palomares? ¿Vale?
¿Sabéis cómo se localizó la bomba? Con el teorema de Bayes. Efectivamente, lo que hicieron fue establecer un perímetro, más o menos hicieron un grid, una cuadrícula en la zona donde podía haber caído. Bueno, para quien no lo sepa, había un avión sobrevolando, estamos en la Guerra Fría, las bombas nucleares iban por ahí y, y bueno, hubo un accidente y cayó una bomba que por suerte no, bueno, Fraga se bañó, con lo cual no se debió contaminar aquello nada. La cosa es que para encontrarla hicieron una cuadrícula y un poco como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Trataron de buscar en qué zona era más probable que hubiera caído, ver cuál era, aquí la causa era la posición, de nuevo, igual que en el caso del dardo, ¿vale? Tratar de buscar la posición. Y lo que utilizaron como información a priori, bueno, perdón, lo que utilizaron como datos, mejor dicho, la información a priori era que podía haber caído en cualquier sitio, lo que utilizaron como datos para actualizar aquello fue la información de un pescador que había visto, o decía que había visto caer la bomba, y gracias al teorema de Bayes actualizaron la posición donde podía estar y consiguieron dar con la posición de la bomba, ¿vale? La cuestión es que a partir de aquí llega un momento en que el teorema de Bayes empieza a salir por sí solo y empieza a volver a la vida. Entre otros, quienes contribuyeron a que volviera a la vida son estos señores de aquí. Jeffreys era un geofísico. O sea, los primeros que confiaron en el teorema de Bayes no tenían nada que ver con la matemática. Estaban a otro lado, médicos y geofísicos. Él estudiaba la composición de las placas tectónicas, de hecho muchas de sus teorías todavía siguen vivas, y él sabía que, igual que Newton había hecho, sabía que la forma de poder entender cómo se comportaba el mundo era a través de la probabilidad. Y desarrolla toda una teoría en torno, utilizando el teorema de Bayes, para poder entender mejor la Tierra, ¿vale? Jack Good es ni más ni menos que el compañero de Turing, el que ayudaba a Turing con el descifrado de Enigma, ¿vale? Tenemos a Jerome Cornfield, que era médico, es el que decía que era médico. Luego tenemos a Jimmy Savage y a Dennis Langley, estos dos sí que eran ya matemáticos, y entre todos un poco empiezan a defender la idea de que el teorema de Bayes sí que puede utilizarse y que esa probabilidad subjetiva no es una mala idea. En el fondo todos tomamos decisiones subjetivas, hagamos el análisis que hagamos. Siempre estamos tomando decisiones subjetivas, ¿no? Entonces un poco empieza a avanzar. La parte computacional, que era la más difícil y que mantuvo al teorema de Bayes, aunque ya empezaban a confiarse en él, lo mantuvo para resolver problemas de dados y de dardos. Durante mucho tiempo era la parte esa del denominador que os he dicho, la probabilidad de los datos. Eso tuvo que pasar un poquito más de tiempo hasta que vinieron los métodos que se conocen como métodos Monte Carlo. Los métodos Monte Carlo, habéis oído hablar de ellos, ¿no? Perdón, métodos Monte Carlo por cadenas de Markov. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos... no, ya no estaba aquí. Os cuento brevemente porque son dos historias muy bonitas. Las cadenas de Markov son, vamos actualizando, o sea, cada cosa que pasa está condicionada por lo que ha pasado anteriormente. Los métodos de las cadenas de Markov las usaba Fermi, un físico, para predecir los resultados de sus experimentos. Además, había un señor que se llamaba Stanisław Ulam, que tenía una enfermedad, o sea, una salud bastante enfermiza y que lo que hacía era jugar mucho al solitario, ¿vale? ¿Habéis jugado alguna vez al solitario? ¿En el ordenador o en...? Vale, jugando al solitario, calcular la probabilidad de ganar con la regla de Laplace, ¿cómo lo veis? Regulero, ¿no? Entonces él se dio cuenta de una cosa, y era que si jugaba muchas veces y iba apuntando las veces que ganaba y las veces que perdía, pues en el fondo, a ver, esto es lo que ya decía la ley de los grandes números, que no hay que inventáramos nada nuevo, pero él se dio cuenta que eso se podía aplicar mucho más allá y que haciendo eso, él podía llegar a calcular integrales muy, muy complejas. De hecho, una de las aproximaciones de pi se hace así: se coge un círculo, se lanzan dardos y se ve cuántos caen dentro y cuántos caen fuera. Y con eso tenemos el área del círculo y, por tanto, podemos estimar pi, ¿vale?
Pues lo mismo, también consiguió ese método, se juntó con von Neumann y con Fermi en un proyecto que no sé si os suena, Proyecto Manhattan, la bomba. Como veis, las bombas nos han traído muchas cosas, lamentablemente. Y ahí se juntan los tres, Fermi con sus cadenas de Markov, Ulam con sus métodos Monte Carlo y von Neumann, y entre los tres crean este tipo de métodos a los que los estadísticos pasamos de ellos completamente, de esos físicos. ¿Hay algún físico en la sala? Perdón. Pero es verdad, o sea, pasó eso. Desarrollaron los métodos que nos permitían seguir, pero no les dejamos que nos los contaran, básicamente. Hasta que llegó un momento que dijimos, sí, ya, esto sí. Aquí esto lo necesitamos. Alan Gelfand y Adrian Smith publican un artículo en el 1990 que lo cambia todo. Y a partir de ese momento, las posibilidades son infinitas. El teorema de Bayes es más una filosofía que una técnica. Sirve para aplicarlo a cualquier problema que podamos pensar. Está presente en la inteligencia artificial y en el aprendizaje automático, que son cosas que tenemos súper presentes. Cuando hablamos de aprendizaje, no deja de ser teorema de Bayes, porque el teorema de Bayes es una formalización del aprendizaje, ¿vale? Entonces, lo que hay detrás es eso. Cuando hablamos de medicina personalizada, cuando intentamos decir cuál es el tratamiento mejor para cada paciente, el teorema de Bayes, y más bien ahora ya la estadística bayesiana, está detrás de ese tipo de aplicaciones. En genética, con la cantidad de datos que hay, pero lo difícil que es estudiar ese campo, también ahí el teorema de Bayes tiene mucho, mucho que decir. Y, claro, esto implica un último paso. Implica que cambiemos la perspectiva sobre cómo entendemos la probabilidad. Había bueno, plantearos un momento qué es la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad para vosotros? Me gusta mucho esa definición. Una medida de la incertidumbre, un grado de creencia, ¿vale? Al final, decir que la probabilidad... sí, es un grado de creencia, ¿no? La probabilidad de que zeta estuviera entre 0,4 y 0,7, por ejemplo, bueno, pues yo puedo dar un grado de creencia sobre cuál es la probabilidad de que eso esté ahí, ¿vale? Quien la enseña, muchas veces acabamos centrándonos solo en la parte de Laplace y en la parte frecuentista, pero en realidad habría que ir un pasito más allá. A mí me gusta mucho cómo la definía De Finetti. Bruno De Finetti era un matemático y estadístico italiano que a principios del siglo XX dijo que la incertidumbre es única y exclusivamente nuestra incapacidad para terminar de entender el mundo del todo. Imaginar dos niños jugando con un cubilete de dados, que lanzan los dados, y antes de lanzarlos, el resultado de ese lanzamiento, ¿cómo es? Incierto, ¿no? Cuando lanzan los dados, pero está el cubilete todavía hacia abajo, ¿cómo es ese resultado? Todavía incierto, pero la suerte está echada. Y si pasa un tercer amiguito y levanta los dados y mira debajo, esa persona ya lo sabe. Para ella no es incierto, pero para los niños sigue siendo incierto. ¿Dónde está la incertidumbre? ¿En nuestra incapacidad para conocer? ¿O en lo que...? Claro, porque aquí ahora llega el girito. Estaba Heisenberg. ¿Y qué decía Heisenberg? Principio de incertidumbre. En realidad sí hay incertidumbre, aunque sea a nivel subatómico. Que me da igual. Que da lo mismo donde resida la incertidumbre, que es muy bonito lo que decía De Finetti, que es muy bonito lo que dice Heisenberg, que está muy bien la ley de los grandes números. Pero, jolín, si tenemos a Andrei Kolmogorov, ¿qué hizo Kolmogorov? Le puso axiomas. ¿Y qué dijo? Que la probabilidad es algo que la definas como la definas, está entre 0 y 1. Y que tiene ciertas características, tiene ciertas normas que tienes que cumplir. Eso es la probabilidad. Da igual, cada uno puede pensar de una manera, seguramente hay a quien le chirríe mucho, como la niña aquella que era matemática y muy matemática, le chirríe mucho decir que la probabilidad es algo subjetivo. Pero da lo mismo, porque al final podemos recurrir a las normas de Kolmogorov y reconciliar todas esas
formas de entenderlo. Es el momento de cambiar, es el momento de que empecemos a entender la incertidumbre de otra manera, que empecemos a comunicarla de otra forma, que sentemos las bases para eso, que no nos encontremos en las aulas con que una probabilidad de un 80% de lluvia es equivalente a que va a llover en el 80% del territorio. ¿Vale? Lo que pasa que, y con esto voy a acabar, acabamos un poco antes y si queréis abrimos turno de preguntas y demás. Queda tanto por cambiar y no solo eso, porque no sé si os habéis dado cuenta de una cosa en esta presentación. ¿Os ha chirriado algo en toda la presentación? ¿Va alguien? No hay mujeres, ni una sola mujer en toda la charla. Pero sí hay mujeres. Lo que pasa es que muchas veces no las encontramos o no pasaron a la historia tanto como el resto. A Joan Clark la rescató la película y la rescató mal. Porque parece que Joan Clark se presenta, si habéis visto Enigma, Joan Clark se presenta allí a resolver un examen y sale la mejor del examen y entonces por eso la dejan entrar en el equipo aquel buenísimo, pero no la dejan entrar en el equipo, se tiene que ir con las chicas, no va directamente al equipo. No es cierto. A Joan Clark iba recomendadísima. Sus profesores sabían que Joan Clark era buenísima en matemáticas, buenísima descifrando código y la mandan allí por una razón, pero no. Es que resolvió un problemita en un crucigrama en un examen. ¿Vale? Y no quería acabar sin nombrar a quien fue mi directora de tesis, que falleció en 2014. Fue una estadística bayesiana que trabajó tanto en temas teóricos como en temas aplicados a nivel internacional. Era muy, muy reconocida. Y bueno, pues hay muchas más, muchísimas estadísticas bayesianas y no bayesianas y muchísimas matemáticas que están por todo el mundo y que, bueno, pues que es buena idea que recopilemos sus historias. Y eso es todo. Muchas gracias. Había muchos ejercicios. Pues si alguien quiere hacer... No sé, están encendidos, creo. No, creo que no. Bueno. No sé si no... Por si alguien quería hacer alguna pregunta. Exactamente. Si alguien quiere... Por ahí hay. A ver. Susi Bayarri. Perdón. Con los nervios no lo he dicho. En el Pleistoceno, cuando yo estudié estadística... Espera. A ver, el micro de aquí podemos encenderlo. Es que me han dicho que estaban encendidos. Hola. Ahora. Hola, ¿ahora sí? Decía que allá por el Pleistoceno, cuando Tomás y yo estudiábamos estadística, José Miguel Bernardo decía que la estadística o era bayesiana o no era estadística. Parece ser que los ortodoxos continúan mal. ¿Realmente los ortodoxos tienen algo que decir en el desarrollo de las aplicaciones o son los bayesianos los que marcáis el territorio? Tienen mucho que decir. O sea, yo no hablo de la estadística bayesiana porque, como os he dicho, es más una filosofía que una técnica. Y yo es la filosofía que me creo. Bueno, si enseñáis algo de estadística o habéis estudiado seguro algo de estadística alguna vez, todo el tema de intervalos de confianza, de p-valor, contraste de hipótesis, nos da para 4 horas de conversación y de discusión. Todo eso ha desarrollado muchísimo, y esto es una cosa muy importante, ha desarrollado muchísimo todas las áreas de la matemática. Ha hecho falta desarrollar conceptos algebraicos para poder llegar a hacer los estimadores máximos verosímiles, para poder cualquier cosa dentro de ese tipo de forma de tratar la estadística, de esa filosofía, es totalmente válido y está muy, muy estudiado. El problema es que llega un momento que choca con la realidad. ¿En qué sentido? Los problemas son cada vez más complejos. Desarrollar, no sé, pensamos en un ejemplo típico de estadística frecuentista, pensamos en el test T, ¿no? El estadístico T. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene el estadístico T? ¿Os sabéis la historia? De la Guinness. Es que esta historia es buenísima. De la cerveza. Bueno, Moset, que era como se llamaba realmente el señor, trabajaba en la Guinness y había desarrollado un método junto a Carl Pearson
para poder determinar cuál era la media, no me acuerdo si era del grado de alcohol o algo no me acuerdo de qué medida de la cerveza, pero lo que pasaba era que la variabilidad de las observaciones era cambiante, no se tenía una variabilidad fija. Entonces desarrolló la TestStudent para poder estudiar eso. ¿Qué pasó? Que la Guinness, que era una empresa donde es una de las empresas pioneras en el buen trato a los empleados, pero le dijo, oye, no publiques esto, porque si se publica con tu nombre, van a saber que aquí tenemos un estadístico y se van a querer copiar de nosotros. Ay, Angélico, si no hay estadísticos ahora. Pero bueno, pensaron eso. Y como no quería que se copiasen, le pidieron que lo publicase bajo un seudónimo. Él, como estaba trabajando con Pearson y era su estudiante, se puso Student, y como al estadístico lo llamó T, se llama la T de Student, pero es simplemente por eso. Y una cosa que pasa con ese estadístico es que solo para generar ese estadístico se ha hecho muchísima investigación, hay muchísima matemática detrás. Pero eso es un test que nos sirve ¿para qué? Para comparar la media entre dos poblaciones, que supuestamente son distintas, y poquito más. Después pasamos a ANOVA, ¿no? Ya para comparar 3 o 4 poblaciones. Hay muchísima estadística hecha en base a esas técnicas. Las revistas de biología, por ejemplo, están llenas de ese tipo de artículos. Cuando se presentan diseños de experimentos, están llenos de ese tipo de artículos. ¿Por qué? Porque es lo que se puede utilizar de manera fácil, porque es lo que se puede utilizar de manera sencilla. Después, la estadística frecuentista, todo lo que viene a continuación es muchísimo más complicado, cuesta mucho. La estadística bayesiana tiene una ventaja frente a eso, y es que siempre es la misma estructura. Probabilidad a priori, observo, probabilidad a posteriori, ya está. Y es matemáticamente igual siempre. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la estadística bayesiana frente a la frecuentista. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna pregunta más para Anabel? ¿Alguna mano levantada? No tenga Pues miedo. nada, muchísimas gracias, Anabel. Muchísimas Placer. gracias a vosotros. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien. Vamos a hacer ahora un pequeño... Ay, sí, mira, no me he acordado de darte el regalito. Ven, ven, ven. Si es que me lo... Que me lo han dejado aquí y como estoy medio dormido, pues no por ella, sino por el cansancio. Mira, esto es un socarrat que hemos preparado y el papel de certificado que hemos pasado en la charla y nos lo pones todo aquí dentro, así lo llevarás más cómodo. Muchas gracias. ¿Vale? Venga, ya está. Ahora sí. Bien, vamos a acabar ya, pero antes de anunciar en qué vamos a seguir, permitidme que os diga un par de cosas. A ver, la primera. La Secretaría Técnica ha hecho de centro de gravedad en cuanto a la gestión de las posibles incidencias que han ido surgiendo a lo largo de estos 3-4 días. Entre ellas hemos recogido aquellos objetos perdidos que hemos ido encontrando por ahí. Tenemos una llave de un coche que yo no entiendo cómo no ha venido nadie a reclamar la llave del coche. Es decir, seguramente pues habrá utilizado la de reserva, pero uno pierde la llave del coche, entonces o no mueve el coche o... lo digo porque si alguien echa a faltar la llave de su coche, está allí en la Secretaría Técnica. Sí, te lo juro. Ah, es de Paco. ¿Paco eres tú? Ah, no. Ah, vale. Yo digo, viene por la llave, no está aquí. Bien.
La segunda cosa, el primer día, o el segundo, cuando os dimos esto, había aquí dentro un código QR que todo el mundo nos lo daba para identificarse. ¡No! Leed, por favor, que ahí pone que eso es para hacer una encuesta de evaluación. Es como la gestión de calidad por teléfono, ¿no? Cuando tú pides por algo te dicen, ahora cuando cuelgue le van a preguntar cómo ha ido la cosa y usted la valora de 0 a 10. Pues esto lo mismo. Ya hemos acabado. Por favor, escanead el código QR. Os aparecerá un pequeño formulario donde podéis valorar cómo ha ido estas 20 JAEM de Valencia. De manera que a nosotros nos va a servir como reflexión, valoración, pero no solo eso, es que el Ministerio nos lo pide a la hora de valorar. Susto. Gracias. A la hora de valorar la actividad como una actividad formativa, ¿vale? Y ya. Vamos a empezar un pequeño acto de clausura, para lo cual pues llamo aquí a Agustín Carrillo, secretario general de la Federación, ya está. Me dicen que ya. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Tomás ha dicho, secretario general, yo pensaba decir lo que me dijo un voluntario ayer. Tú eres el que leyó el papelón ese cuando se le entregó el premio a Serapio, ¿no? O cuando entregaste el premio ese. Bueno, pues ese soy yo. Antes de empezar el acto de clausura, o el pequeño, aunque estamos casi todos aquí y todas, lo vamos a hacer casi en familia, ¿no? Como lo hemos hecho otras veces. Pero sí quiero comunicar un mail que me ha llegado a las 15:53 de hoy, de una petición que había hecho la Federación, y dice: estimado Agustín, me place informarte que el board de la AKSF, es decir, la organización de la prueba canguro en Europa, ha acogido positivamente la aplicación, es decir, la solicitud de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. El paso que sigue es que el BOAR lo propondrá a los miembros de la AKSF que se nombre a la Federación como el miembro oficial de España en nuestra asociación. Entendido, como era la petición que habíamos hecho, que el Instituto de Estudios Catalanes es miembro oficial de la región de Cataluña y, por tanto, no debe interferir con la región en la que ellos trabajan. Para la Federación, lo comentamos en la reunión de la Ejecutiva, habíamos hecho esta petición de que pedíamos organizar o asumir las pruebas canguro. Estábamos en contacto con Marta Berini, que es la responsable en Cataluña, y lo único que pedimos, os informamos de que vamos a ser los que gestionemos a partir de ahora la prueba canguro en España y vamos a pedir la colaboración de todos y de todas para que lo que hagamos de la Federación pues tenga el éxito que como en otras actividades como la que vamos a terminar hoy, podamos lograrlo, ¿no? Creo que es una gestión que considero un éxito por parte de la Federación, y lo único que hay que hacer es que realmente se convierta en un éxito. Pedimos vuestra colaboración para que las pruebas canguro sigan contando con esa participación tan alta que año tras año han tenido. Gracias. Bueno, sabéis que los éxitos de la Federación son los éxitos de todas y de todos los que formamos parte de todas las sociedades, de las 20 sociedades que forman la Federación. Lo que pretendemos en el acto de clausura, en el que las autoridades son los que estáis y las que estáis ahí sentadas, lo vamos a hacer como un pequeño homenaje a todos los que han hecho posible el éxito de estas 20 JAEM. Entonces, para que vayamos conociendo, aunque ya la mayoría los conocemos de estos días, vamos a empezar por pedir que suba el comité organizador, encabezado, como no es, por Tomás Queral, como coordinador, Fernando Arenas, Luis Bonet, Adrián Cuenca, Vicente Diago, Óscar Forné, Gregory García,
Raúl Martínez. Onofre Monzón, José Antonio Mora, Julia Muñoz, Maite Navarro, Vicente Perales, José Aurelio Pina y Silvia Kili. A ver, Adrián no puede estar. Se ha tenido que volver a Alicante porque tiene hijos pequeños y su mujer es presidenta de un tribunal de oposiciones. Y lamentándolo mucho, pues no está con nosotros aquí. Pero como él le maneja las redes sociales, él es el que retuitea Instagram y todo esto, y parece que es como si estuviera aquí. Entonces, aquí falta una persona que yo quiero que suba, que es Luis, que está ahí al fondo. Luis García, inicialmente no estaba en el comité organizador, pero no sabéis lo que ha trabajado para que todo también funcione. Yo creo que el éxito de la Jaén... No se ha caído ningún árbol ni ha caído No, nada. Pero bueno, eso fue una vez, ¿eh? Eso fue una vez. Después había otras Jaén en las que no ha pasado nada, ¿eh? Pero bueno, dentro de un rato cambiaremos las camisetas negras, le diremos fuera, 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 y llamaremos a las camisetas de otro color como este que yo tengo, gracias a los que me lo han prestado. Bueno, también parte de culpa de las cosas que se hayan hecho mal o se hayan decidido mal, en el programa científico de las 20 Jaén lo tiene el comité científico. Y el comité científico lo forman, bueno, aquí aparezco yo el primero, en representación de las Saentales, pero bueno, yo no he tenido culpa de nada, ¿eh? Bueno, Carmen Espeso, de la Sociedad de Profesores de Cantabria, sí tiene que subir. Maite Navarro, que ya está arriba, pero bueno, doble tarea. Cristina Anaya. Julio Rodríguez. Dani Ruiz. Y falta uno que ya estará pensando, se ha olvidado, me ha saltado, que es Tomás Queral. Bueno, los fallos de la web, del diseño y todas esas cosas, Pina. Para bien y para mal. Bueno, y no podemos olvidarnos de las voluntarias y los voluntarios. No me han dado la...
Bueno, siempre nos gusta presentar a la ejecutiva de la Federación. Ayer tuvimos reunión y hubo algún cambio. Ayer, el lunes, ya no sé, vamos, yo no he hecho nada en toda la Jaén, pero ya estoy hecho polvo más que ellos, ¿eh? El lunes tuvimos reunión de la Junta de Gobierno de la Federación y hubo algún cambio en la ejecutiva, ¿no?, que son los cargos y la secretaría. Entonces, yo voy a pedir que suban los responsables de las distintas áreas, incluida la tesorera. Yo estoy aquí como secretario y ahora diremos los cambios que se han producido. Encarni Amaro es la tesorera y el resto de componentes de la ejecutiva que vayan subiendo. Francisco Aro, que es el responsable de la Secretaría de Alumnos. Juan Carlos Toscano, que es el responsable de la Secretaría de Divulgación. Juan Inaba, de Formación. Juan Martínez, que ha sido hasta hace unos días vicepresidente. El otro Juan Martínez, no sé si ha subido. Juan Martínez, no, si es que no he nombrado, cuando subía y yo iba nombrando. Y Yolanda Guevara, que está por allí, directora de Suma, y Juan Martínez, de Publicaciones. Y Claudia Lázaro, de Internacional. Bueno, siguen todos, menos a Juan Martínez Calvete, que le hemos dado descanso del cargo de vicepresidente, y como esta mañana ya Onofre desveló en la mesa redonda, Onofre pasa a ser vicepresidente y el nuevo presidente de la Federación Española es Julio Rodríguez Taboada, de representación de Agapema. Ahora, Onofre como presidente de la Sociedad Valenciana, y Julio ya dirigirá unas palabras, uno de finalización de la Jaén y otro dando la bienvenida al nuevo equipo que tienen encomendada la organización de la siguiente en Jaén en 2024. Bueno, como ya adelanté la inauguración, estas eran mis últimas Jaén como presidente. Seguiré como vicepresidente un tiempo y también os lo adelanté que para mí era un poco incierto, como dice Ana, qué iba a pasar con las Jaén, porque estaban preparadas con toda la ilusión. Es verdad que teníamos un programa científico excelente, que teníamos apoyo institucional y que teníamos un equipo estupendo. Se han cumplido las previsiones, no se ha caído ningún árbol, las Jaén han salido como estaba previsto y como suelen ocurrir estas cosas. Y nada, nos seguimos viendo. Yo, como cierro estas Jaén, en las 20ª Jaén, y ahora el nuevo presidente nos dirá qué ocurre con las próximas. Bueno, yo lo primero que me gustaría hacer es agradecer a la Junta de Gobierno de la Federación el haberme dado la confianza para asumir este cargo, que la verdad es que encaro con muchísima ilusión y mucho miedo, pero bueno, sé que tengo un buen equipo y entonces mi abuela siempre me decía: júntate a los buenos y serás uno de ellos. Y entonces esa filosofía me ha ido funcionando en la vida bastante bien. Y entonces, quería, aparte de agradeceros a todos vosotros vuestra presencia en estas Jaén y también en todas las actividades que ha hecho y que vaya a hacer la Federación. Como decía antes Agustín, la fuerza de la Federación no es la fuerza de los que estamos aquí arriba, sino que es la fuerza de los que estáis al otro lado. Quería agradecer a la Sociedad Valenciana todo el trabajo que han hecho aquí. Creo que han sido unas Jaén fantásticas, que yo he disfrutado como hacía tiempo que no disfrutaba, porque las anteriores las disfruté poquito. Y
Y bueno, y nada más decir, bueno, agradecer mucho a Juan Martínez pues su labor como vicepresidente y decirle que a pesar de que deje el cargo, pues no se va a librar de echar una mano en responsabilidades varias, que siempre hay trabajo para todos. Y lo único que me queda es anunciar qué es lo que pasa pues dentro de 2 años y dar paso a los compañeros que van a presentar las Jaén de 2024, que serán en Santander. Os esperamos en Santander en 2024. A todos los que estáis aquí, y si viene más gente, también la recibiremos. Onofre me encarga una tarea más. Ya ha dejado de ser presidente, pero sigue mandando. ¿Eh? Hay un periodo de adaptación. Sí. Lo malo es que le vamos a tener que hacer una acidez a Onofre. Que dice que estáis
todas y todos invitados al cóctel de clausura que está preparado fuera.